Saludos cordiales, buscadores de relatos bíblicos. Contemplamos hoy un Edén que comienza a desvanecerse en las sombras, un paraíso donde la armonía perfecta pronto se fracturará. Tras la creación gloriosa y la comunión inocente de Adán y Eva con su Creador, una presencia insidiosa se desliza en este jardín de delicias. La serpiente, un agente de astucia y engaño, lista para sembrar la semilla de la duda y la desobediencia. ¿Cómo pudo quebrarse esta dicha inmaculada? ¿Qué oscuros deseos llevaron a la caída de la humanidad, cuyas repercusiones aún resuenan en nuestro mundo? Acompáñenos en esta profunda exploración del Génesis, capítulo 3, el relato de la tentación, la caída y las consecuencias eternas. La serpiente y la tentación. En medio de la exuberante belleza del Edén, la serpiente se movía con una gracia reptante, pero su corazón albergaba una astucia que trascendía su naturaleza animal. Con una voz sibilante y palabras cuidadosamente elegidas, se acercó a Eva, la mujer, cuya curiosidad y deseo de comprender el mundo que la rodeaba la hacían vulnerable a la manipulación. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del jardín?, preguntó la serpiente, sembrando la primera semilla de la duda sobre la bondad y la libertad que Dios les había otorgado. Eva respondió, repitiendo fielmente el mandato divino, aunque con una ligera variación que la serpiente no tardó en explotar: de todo árbol del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. La serpiente, con una falsedad descarada, contradijo directamente la palabra de Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente apeló al deseo inherente en el corazón humano de crecer, de aprender, de ser más. Pintó la prohibición de Dios no como un acto de protección, sino como un intento egoísta de mantenerlos en la ignorancia, privándolos de una sabiduría divina. Eva escuchó estas palabras seductoras, y en su mente comenzaron a florecer las semillas de la duda y la desconfianza hacia su Creador. El fruto prohibido, antes simplemente un árbol más en el jardín, ahora se presentaba ante sus ojos con una nueva luz, prometiendo un conocimiento trascendental, la llave para ser como Dios. Eva contempló el fruto. A sus ojos, parecía hermoso, deseable para alcanzar la sabiduría. Su aroma, antes neutro, ahora parecía exhalar la promesa de un entendimiento profundo. En su mente, la advertencia de Dios palideció ante la tentadora promesa de la serpiente. Dudó, vaciló, pero finalmente extendió su mano, tomó el fruto prohibido y comió. En ese instante, un velo invisible se levantó de sus ojos, pero no como la iluminación que la serpiente había prometido, sino como una repentina y dolorosa conciencia de su vulnerabilidad y su desobediencia. No contenta con su propia transgresión, Eva buscó a su compañero. Encontró a Adán, quizás absorto en sus tareas en el jardín, ajeno a la trascendental decisión que acababa de tomar su esposa. Con palabras que seguramente reflejaban su recién descubierta sabiduría y quizás un deseo de no enfrentar sola las consecuencias, le ofreció el fruto. Adán, aunque conocía el mandato directo de Dios, vaciló. Su amor por Eva, su compañera, y quizás la curiosidad ante el cambio que veía en ella, lo llevaron a tomar el fruto y comer también. En ese fatídico instante, la inocencia del Edén se rompió para siempre. La desobediencia y sus inmediatas consecuencias. Con el primer bocado del fruto prohibido, los ojos de Adán y Eva se abrieron de una manera que nunca antes habían experimentado. La inocencia que los había cubierto como un manto invisible se desvaneció, reemplazada por una aguda conciencia de su desnudez física y, lo que era más profundo, de su vulnerabilidad espiritual. Por primera vez, sintieron vergüenza, una emoción desconocida en el paraíso. Instintivamente, buscaron cubrirse, uniendo hojas de higuera para ocultar su desnudez, un símbolo torpe y frágil de su intento de esconderse de Dios y de su propia conciencia culpable. La armonía que había reinado en el Edén comenzó a resquebrajarse. Su relación con la naturaleza,
antes de confianza y camaradería, ahora se tiñó de una incipiente sensación de alienación. Y lo más trascendental, su conexión directa e íntima con Dios, su Creador, se vio interrumpida por una barrera invisible de culpa y temor. La inocencia se había perdido, y con ella, la paz inmaculada del paraíso. El Edén, que una vez había sido su hogar seguro y gozoso, ahora se había convertido en un lugar de conciencia culpable y temor. El sonido de sus propios pasos resonaba de manera diferente, y la belleza que los rodeaba parecía ahora teñida de una sombra de lo que habían hecho. El encuentro con Dios y el juicio. Y oyó el Señor Dios la voz que paseaba por el jardín al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. La presencia de Dios, que antes era una fuente de alegría y comunión, ahora infundía temor en sus corazones culpables. Intentaron esconderse entre la espesura del jardín, en un vano intento de escapar de la mirada omnisciente de su Creador. Mas el Señor Dios llamó al hombre, y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el jardín, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. La respuesta de Adán reveló la profunda transformación que había ocurrido en su interior. El miedo había reemplazado la confianza, y la vergüenza, la inocencia. Entonces Dios preguntó, ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? La pregunta de Dios no era por ignorancia, sino una oportunidad para que Adán reconociera su transgresión y asumiera la responsabilidad de sus actos. Pero en lugar de arrepentimiento, hubo excusas y evasivas. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí, respondió Adán, culpando a Eva e incluso insinuando una falta en la provisión divina. El Señor Dios dijo entonces a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, y comí. Eva, a su vez, también evitó la plena responsabilidad, culpando a la serpiente por su engaño. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Con estas palabras, Dios pronunció el juicio sobre la serpiente, marcando el inicio de una enemistad eterna entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, una promesa velada de redención futura. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera el dolor de tus partos, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. A Eva, Dios le anunció las consecuencias del pecado en su experiencia como mujer, dolor en el parto y una nueva dinámica en su relación con su esposo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por causa tuya, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. A Adán, Dios le anunció las duras consecuencias de su desobediencia. La tierra, que antes había sido pródiga, ahora produciría con dificultad, obligándolo a trabajar arduamente para obtener su sustento, hasta el día de su muerte. La expulsión del Edén. Y dijo el Señor Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. La misericordia divina, paradójicamente, se manifestó en la decisión de expulsar a Adán y Eva del jardín. Permitirles vivir para siempre en su estado caído, separados de la plena comunión con Dios y sujetos a las consecuencias del pecado, sería una tragedia aún mayor. Y lo sacó el Señor Dios del huerto del Edén, para que labrara la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que giraba en todas direcciones, para guardar el camino del árbol de la vida. La puerta al paraíso terrenal se cerró,
custodiada por seres celestiales y una barrera infranqueable, simbolizando la pérdida de la inocencia y la separación de la presencia directa de Dios. Adán y Eva se encontraron ahora en un mundo desconocido, un mundo marcado por el dolor, el trabajo arduo y la sombra de la mortalidad. La caída del Edén es una historia de tragedia, una narración que explora la naturaleza de la tentación, las devastadoras consecuencias de la desobediencia y la dolorosa pérdida de la inocencia. El libre albedrío, un don divino, se convirtió en el instrumento de su caída, cuyas ondas expansivas aún sentimos hoy. Sin embargo, incluso en este relato de oscuridad, vislumbramos una promesa de esperanza, la semilla de la redención que un día restaurará la relación perdida entre Dios y la humanidad. Gracias por acompañarnos en esta profunda exploración de la caída en relatos bíblicos. Si esta historia fundamental les ha llevado a reflexionar sobre la fragilidad de la inocencia, las consecuencias de nuestras elecciones y la promesa de redención, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para seguir desentrañando las verdades eternas de las Escrituras. Compartan sus pensamientos y reflexiones en los comentarios y ayúdenos a difundir estos relatos compartiendo este video. Hasta nuestro próximo encuentro con las historias que dan forma a nuestra fe.